muy buenas tardes, buenas noches, días, como tú me veas. Y un día más estamos aquí. Yo feliz, yo espero que tú también estés feliz de recorrer este camino que es una aventura de superación personal y aprendiendo los 7 hábitos de la gente altamente efectiva. Estamos trabajando el primer hábito, la segunda parte del primer hábito, que es ser proactivo, ser proactivo. Y ya vimos la semana pasada lo que era ser reactivo y ser productivo. Y hoy vamos a ampliar un poco más este apartado para darnos cuenta cuando somos reactivos, cuando somos proactivos. Y cada día sea un poquito más proactivo. Entonces, hoy en la segunda parte, con él acabamos el primer hábito de la gente altamente eficaz. Acá. Pues muy bien, escuchando nuestro lenguaje. Como bien habéis dicho en la presentación, pues es importante cómo nos hablamos nosotros, cómo nos hablamos. A veces uno no se da cuenta, no es consciente de cómo se habla, ¿vale? Entonces, lo primero que uno tiene que estar es consciente de cómo me hablo a mí mismo, cómo me hablo. Entonces, fijaros que normalmente las personas, escuchar nuestro lenguaje, este lenguaje deriva de un paradigma básico determinista. Yo no soy responsable, yo no puedo elegir mi respuesta. Esto es lo que en un principio todos venimos. Yo no puedo, yo no soy responsable, es que las circunstancias, es decir, estamos todos al principio, cuando empezamos en el lenguaje, lo vas viendo, tenemos un paradigma de estoy determinado por mis circunstancias, por mi familia, por mi país, por mi cultura, por mi raza. Yo siempre estoy determinado. Y claro, como estoy determinado ya en un paradigma, en un contexto que me ha determinado, pues yo no soy responsable. Yo lo único que hago es seguir el patrón que me han impuesto. Para nada, ya hemos estado viendo esto, que para nada es así. Entonces, fijaros que nos damos cuenta que empezamos de esa manera. Por ejemplo, empezamos pensando que todo estamos en un ciclo de preocupación. Preocupación, ay, me preocupo. El que se preocupa no se ocupa. Es simplemente un sentimiento de preocupación. Entonces, de ahí arrancamos todo, ¿verdad? Entonces, la gente se siente cada vez más impotente, y más en estos momentos, que uno lo va viendo como cada vez la gente está en un círculo de preocupación, privada de su autocontrol, alejada de su vida y de su destino. Y esto, lamentablemente, hay muchísima gente que está en estos momentos en ese círculo, pensando que lo único que tiene está determinado, no tiene capacidad de autocontrol, está alejada y no se sabe qué va a pasar con ellos, y andan así. Eso te produce un miedo espantoso, Así están las personas en estos momentos. Después empezamos a darnos cuenta que dentro de ese círculo de preocupación, algunas personas, en este caso, pues espero que seamos muchos de nosotros, empezamos a darnos cuenta que dentro de ese círculo hay un pequeño círculo que es de influencia. Y entonces digamos que tomamos conciencia de nuestro propio grado de proactividad, invirtiendo más tiempo y más energía en nuestro círculo de influencia. Claro, ¿qué es lo que nos hace pues todo este sistema educativo? Todo el sistema educativo de cum laude, el sistema educativo que estamos desarrollando a través de este liderazgo, de AV natural, de ser líder de ti mismo, empiezo a darme cuenta que, oye,
a pesar de todo este círculo, todo, que está determinado y que yo no puedo manejar, pero sí empiezo a darme cuenta que yo tengo una pequeña parte que esa me corresponde a mí, que esa yo lo puedo hacer, que ahí pongo yo, empiezo a invertir tiempo, invertir energía, porque empiezo a darme cuenta que yo tengo un pequeño círculo de influencia y ahí influyo yo. Una vez que ya estoy yo ahí, ya me voy dando cuenta que yo al principio poquito, pero después voy viendo que, oye, aquí tengo yo control, aquí ya no estoy dependiente, estoy empezando cada vez en ese pequeño círculo, cada vez soy más independiente. Entonces, ¿qué voy haciendo? ¿Qué estamos haciendo? Estamos trabajando en el tercer círculo, estamos trabajando cómo ampliar círculo de influencia dentro de un círculo de preocupación que está fuera de nuestro control. Entonces, aquí decimos, las personas proactivas se dedican a las cosas que sí pueden realizar. Su energía es positiva y se amplía cada vez más. Fijaros, me doy cuenta que yo, con mi pequeña capacidad de influencia, si yo empiezo a darme cuenta que yo esto lo practico más, lo voy practicando más, resulta de que mi círculo de influencia se va expandiendo y que el círculo de preocupación, lo que yo pensaba, yo no voy a poder cambiar esto, mi vida es ya determinada, las cosas van a ser así, empiezo a darme cuenta que yo voy conquistando espacios de ese círculo que era de preocupación, ahora ya no es un círculo de preocupación, es que yo soy capaz de influir y además me di cuenta que soy capaz de influir en otros. Entonces, ¿qué voy generando? Una energía positiva. Y esa energía positiva va empujando esos límites, vamos rompiendo nuestros límites y conquistando espacios de influencia, quitándoselo al círculo de preocupación. Ya no me preocupo, sino que ya me ocupo, empiezo a ocuparme de todas las cosas que yo creía que no estaban en mis manos. Y me di cuenta que sí, que yo lo puedo hacer. Entonces vamos ampliando ese círculo de influencia y con una fuerza enorme vamos ampliando nuestros límites, rompemos nuestros límites, lo que llamamos sal de la caja, no te quedes dentro de la caja. Todo esto bueno, que hay un lenguaje cada vez más deductivo, ¿verdad? Rompe moldes, rompe cosas, no importa, estírate. Pues aquí lo vemos, en este círculo de influencia que cada vez es más amplio y que yo me di cuenta que yo tengo cada vez más capacidad de influir. Después, fijaros, empezamos a darnos cuenta de lo que es la reactividad y la proactividad, la diferencia tan enorme que hay. Fijaros en el círculo que tenemos. Si lo vemos, lo tenemos a la izquierda. El círculo de preocupación, ¿verdad? Está ahí. Mira qué increíble. Podemos ser conscientes o no, sabemos que podemos tener cosas que nosotros podemos hacer, pero sin embargo nos volvemos reactivos. ¿Qué pasa? Las personas reactivas centran su esfuerzo en el círculo de preocupación. Fijaros, las personas reactivas centran su esfuerzo en el círculo de preocupación, en problemas y circunstancias sobre las que no tienen ningún control. Y esto le produce una energía negativa a ella y a todo el que está a su alrededor. ¿Qué significa? Que cuando algo no me gusta, yo quiero que sean los otros los que cambien.
quiero que el otro cambie, que mi esposo cambie, que mi mujer cambie, que mi jefe cambie, que mi trabajo, mis compañeros cambien, que el ambiente cambie. Y no está en mi control, y no está en mi control eso. Entonces, ¿yo qué hago? Me vuelvo reactivo, empiezo a culpar, empiezo a sentirme víctima, empiezo a no ser feliz, bueno, pues a ver siempre lo negativo, y no se da cuenta que tiene un círculo de influencia en el centro de él, de esta persona está en nuestro interior, y resulta de que yo tengo un poder grandísimo. Pero claro, para hacer esto, tengo que cambiar mis paradigmas, tengo que transformarme yo tengo que cambiar. Y más en este proyecto, cuando yo empiezo a salir un poquito, empiezo a darme cuenta, no, la gente, el ambiente, el pueblo, mi ciudad, mi barrio, ¿qué empiezo a hacer? En vez de centrarme en lo que yo puedo hacer, me centro en lo que no está en mi control. No está en mi control que cuando yo le presente este proyecto a otro, me diga, no, no está en mi control. Yo lo podré hacer mejor, peor, todo lo que quiera. Pero que esta persona le guste mi proyecto y se quiera sumar a lo mío, a lo que yo le estoy proponiendo, no está en mi control. Pero ¿qué hago? Que yo me enfoco en el círculo de preocupación. Y si veis que casi siempre sabiendo que uno puede cambiar, sabiendo que dentro de uno está el poder, que lo sabemos, pero no queremos, porque eso requiere un esfuerzo, requiere un trabajo personal. Y entonces estoy enfocada, no, pero es que si las circunstancias cambiaran, pero si es que esto que tengo cambiara, pues, y claro, no va a cambiar, lo de fuera no va a cambiar, con lo cual es un desgaste de energía tan grande, te crea, y eso te puede crear hasta una enfermedad, chicos, una enfermedad, te crea malestar, ni uno mismo se aguanta, cuando lo único que tengo que darme cuenta es que yo tengo un círculo de influencia que yo puedo y lo puedo extender, y cada vez que cuanto yo más me trabaje, yo puedo extender este círculo. Entonces, fijaros este otro. Mira, el otro círculo, fuera está el círculo de influencia y dentro está el círculo de preocupación. Fijaros qué interesante. Las personas proactivas, aunque tienen un círculo de preocupación, es decir, por muy proactivo que yo sea, yo tengo cosas que no puedo cambiar, que yo tengo problemas, puedo tener una enfermedad. ¿Cuántas cosas puedes hacer que no puedes tú hacer nada? Pero entonces, fijaros, lo que se centra su energía en su poder de influencia. En vez de centrarse en ese pequeño círculo de preocupación que todos lo tenemos, un hijo, la familia, miles de cosas, de circunstancias que de pronto nos puede cambiar la vida y estamos ahí, sí, pero no pongo la atención en el círculo de influencia, pongo mi energía, centro mi energía en su poder de influencia y aceptar la responsabilidad de influenciar con responsabilidad trabajando sobre ellos mismos. Fijaros todo esto. Es decir, yo cuando asumo la responsabilidad de que yo tengo el poder, yo puedo ser proactivo, yo puedo influir, tengo poder de influencia y acepto la responsabilidad de influenciar con responsabilidad, con responder con responsabilidad, trabajando sobre mí mismo, trabajando sobre mí mismo. ¿Qué hago? Que el círculo de preocupación sí está ahí,
pero no me hace sufrir. No me hace sufrir. Y hay personas que tú las ves proactivas, que hacen, y un día te das cuenta que cuando uno descubre su vida, te das cuenta que ha superado cantidad de obstáculos y nunca lo dijo. Y lo iba haciendo y no se le notaba. Dice, madre mía, pero lo que está viviendo, la situación que está viviendo. ¿Y qué pasa? No se le notaba. ¿Por qué? Porque no ponía la atención en las cosas negativas, problemas que no podía solucionar. Y si yo no lo puedo solucionar, no puedo estar todo el día pensando en esos pequeños problemas que no puedo solucionar, cuando yo tengo un círculo de influencia grandísimo. ¿Qué tengo que hacer? Trabajar cada vez más para que mi energía no se enfoque en el círculo pequeño de mis problemas, que al fin y al cabo todos los problemas pasan, todas las circunstancias pasan, pero no estoy centrado en ello. Entonces, aquí veis una persona proactiva, ¿veis? Que su círculo de influencia trata de trabajarse para que lo que hay dentro no le afecte, y sin embargo la persona reactiva está enfocada en todo lo que hay fuera, que no puede cambiar, pero sin embargo donde tiene que poner el poder, no lo pone. Y entonces está quejándose de las cosas que hay fuera. ¿Veis? La gran diferencia de la reactividad a la proactividad. Esto es lo que nosotros tenemos que ir cambiando. Yo sé que todos somos reactivos, todavía, pero cada vez nos damos cuenta, y entonces en vez de enfocarme en ¿esto lo puedo cambiar? No, pues entonces no puedo hablar más. Ya no puedo poner más energía en eso que no puedo cambiar, que no depende de mí. Entonces, ¿en qué me enfoco? En el círculo de influencia. Y lo mismo, yo cada vez trabajo más sobre mí mismo para tener más influencia, que mi influencia sea cada vez más proactiva, más grande, pero los problemas que me trae la vida, que tengo que vivirlos, como una enfermedad, una separación, un hijo, la muerte de un ser querido, yo qué sé, miles de cosas, eso no me tumba y no merma mi círculo de influencia. Para eso hay que hacer un gran trabajo interior sobre nosotros mismos. Después tenemos 3 tipos de control. Nosotros quisiéramos controlarlo todo, pero hay 3 tipos y vamos a ir viendo. Por ejemplo, tenemos un control directo. ¿Cómo se resuelve? Se resuelve trabajando sobre nuestros hábitos. Es decir, esto depende de mí, tengo influencia, yo tengo control sobre esto, sí. ¿Qué tengo que hacer? Resolverlo trabajando sobre mi hábito. Por ejemplo, problemas de salud. La salud, ¿yo qué he hecho? Me la he estropeado yo. Pues ahora, ¿qué tengo que hacer? Trabajar sobre mi hábito de vida saludable. No me queda otra que trabajar sobre, incorporar hábitos de vida saludable, en comer, en ejercicio, en el pensamiento, en lo que sea, para tener buena salud, en todos los niveles. Está en nuestro círculo de influencia, con lo cual lo podemos controlar, porque ahí esa es nuestra parte, que nosotros ahí sí somos independientes. No somos dependientes, somos independientes. Y son las victorias privadas, que cada uno va a través de su hábito. Entonces nos damos cuenta que el hábito 1, que es ser proactivo, el hábito 2, que vamos a empezar la semana que viene, el hábito 3, en estos 3 hábitos, ¿qué tenemos? Control directo. ¿Qué vamos a trabajar? Sobre el control directo. ¿Qué estamos trabajando en este hábito? Control directo. No me cuenten rollo, ni historia, ni digáis que no he podido, es que me ha pasado, es que no, porque tenemos control directo. Estos tres hábitos se trabaja sobre control directo. Entonces, ¿y qué trabajamos? Sobre nuestros hábitos. Y esos hábitos son los que vamos conquistando victorias privadas, que no las ve nadie, las veo yo. Yo veo mi victoria privada, la ve mi familia.
pero no son grandes, pero son muy importantes. Entonces, control directo. Después está aquello que es control indirecto. Se resuelve cambiando nuestros métodos de influencia, aprendiendo nuevas habilidades. Corresponde a las victorias públicas entre los hábitos. Y entonces lo vamos a ver el control indirecto en el cuarto hábito, el quinto y el sexto. Entonces, ya tenemos cómo estudiar este libro. Los 3 primeros hábitos corresponden al control directo. Lo puedo hacer, nadie lo puede hacer por mí, lo tengo que hacer yo. Con lo cual, los resultados dependen de mí, no dependen de fuera, dependen de mí. Y corresponde a mis victorias privadas, a mi círculo de control. En los tres últimos hábitos corresponde al indirecto. Fijaros, ¿cómo se resuelve? Cambiando nuestros métodos de influencia, aprendiendo nuevas habilidades. Ah, que yo no sabía sonreír, pues ahora aprendo a sonreír. Que yo no era empático, ahora aprendo a ser empático. Que yo no sabía hablar, pues ahora voy a aprender cada vez más a hablar mejor. Que yo tengo que aprender pues nuevas, por ejemplo, en las tecnologías. Chicos, hemos tenido que aprender esto no estaba antes en nosotros, pues hemos tenido que aprender. ¿Qué os quiero decir? Nuevas habilidades de cómo yo puedo contactar con otros, aprender a hacer las cosas de otra manera. Antes las hacía de una manera y ahora las puedo hacer de otra, pero las tengo que aprender, porque si no las aprendo me quedo siempre, es que yo soy así, es que yo soy de esta manera, es que yo no sé, ya no vale eso. Entonces ya tengo el control, pero un control indirecto, cambiando mis métodos de influencia. Antes lo hacía de una manera, ya no me sirve, antes eso me servía así, pero ya se quedó pequeño. Entonces ahora tengo que adquirir nuevas habilidades. Esto que estoy haciendo yo aquí, pues he tenido que aprender nuevas habilidades junto con José Luis. Entonces no me vale que yo el teléfono no lo sé, es que a mí la tecnología, lo digital, ya no te sirve, eso ya no te sirve decirlo. Tienes que aprender nuevas habilidades. Y ya esto corresponde a las victorias públicas. Y por último, inexistente. Es que no tienen ningún control. Entonces, se resuelve asumiendo la responsabilidad de modificar mi actitud, de nuestra actitud ante situaciones que no podemos cambiar. ¿Qué tengo que hacer? No tengo ningún control. ¿Cómo se resuelve? Asumiendo la responsabilidad de modificar nuestra actitud ante situaciones que no podemos cambiar. No lo puedo cambiar. Es decir, por más que yo me empeñe, no tengo ningún control, ni directo ni indirecto. De este modo, no le otorgo el poder de controlarnos. No. Si hay una cosa que yo no puedo cambiar, no puedo cambiar. No tengo el control, ni directo ni indirecto. ¿Qué puedo hacer yo? Lo que hizo Víctor Frank cuando estuvo en los campos de concentración. No tenía ningún poder, ni directo ni indirecto, pero sí estaba en su poder cambiar su actitud ante los problemas que había, ante los hechos que vivía, ante aquella situación tan terrible que vivía. Sí, y no le otorgó nunca el poder para que lo controlara. Le podían machacar el cuerpo, le podían hacer lo que fuera, pero lo que no podían sus carceleros era controlar su mente, cómo tomarse aquellas cosas que le pasan. Fijaros la cantidad de veces que nosotros sufrimos por un control inexistente, que no existe, no tenemos ningún control. Y sin embargo sufrimos. En el liderazgo, uno lo único que puede hacer es controlar, modificar su actitud ante problemas, situaciones, circunstancias que no las podemos cambiar, no está en nuestro control. Y de esta manera no le otorgamos el poder
a nadie, ni a nada para que nos controle. Entonces, vamos a ir viendo que hay cosas que podemos hacer, hay cosas que en nuestros hábitos, hay cosas que podemos hacer aprendiendo nuevas habilidades y otro que podemos hacer muy importante, que es trabajar, modificar nuestra actitud, no quejarnos, no maldecir, no estar negativo, no me pongo, me vengo abajo, no, porque eso es entregar nuestro poder. ¿Cuántas veces metemos aquí la pata? Todos los días, pero hasta que empezamos a darnos cuenta y ya digo, ¿esto está en mi control? Sí. ¿Qué puedo hacer? Sí. ¿Es indirecto? Pues ¿qué tengo que hacer? Aprender. Busco dónde encontrar nuevas formas, nuevas habilidades. ¿Qué estamos haciendo? Leyendo libros. Esto está trabajando el control indirecto. Y en el existente lo que puedo hacer es trabajar sobre mi actitud. No me puedo estar cabreando por algo que yo no puedo cambiar. ¿De acuerdo? Espero que esto vaya quedando cada vez más claro. Los tener y los ser. El círculo de preocupación está lleno de tener. Otorgamos a lo que está fuera el poder de controlarnos. Ejemplo, claro, es que si yo tuviera el tiempo que tú tienes, pues entonces podría hacer esto. Claro, es que si yo tuviera otro trabajo, podría desarrollar este proyecto. Es que si yo tuviera la pareja que tú tienes, claro, así, como no, yo podría crecer o yo podría hacer. Claro, es que si yo tuviera los hijos que tú tienes o que tiene el otro, pero con los hijos que tengo yo, no. Es que si yo tuviera más dinero, claro, si yo tuviera más dinero, pues claro que yo haría más cosas, pero como no tengo dinero, pues, ¿cuántos tener te están impidiendo crecer? ¿Cuántos tener, si yo tuviera, le estamos entregando el poder a cosas que están fuera de nosotros? Y perdemos el control. Ellos nos controlan. Si tuviera una buena casa, un buen trabajo, si yo fuera de España o fuera de no sé dónde, o tú mírate cada vez que te das claro, si yo tuviera ese coche, si yo tuviera esa amabilidad que tú tienes, si yo tuviera ese desparpajo tuyo, si yo tuviera... Y estamos todo el día viendo lo que no tenemos y sin embargo en lo que tenemos y somos no ponemos el poder. Entonces, esto donde está en el círculo de preocupación. Cada vez que yo me diga, es que tengo que, es que no tengo, es que, recuerda, estás en el círculo de preocupación, algo que no puedes controlar tú. El círculo de influencia está lleno de ser. El enfoque proactivo consiste en cambiar de adentro a afuera. Lo de arriba queremos que sea lo de fuera que cambie, que sea lo de fuera. Entonces, fijaros, el enfoque es proactivo, consiste en cambiar de adentro a afuera, ser distinto y provocar un cambio positivo en lo que está afuera. Claro, cuando yo empiezo ya a cambiar y soy proactivo, entonces sin querer cambiar a nadie, empiezo a experimentar y a provocar un cambio positivo en lo que está fuera de mí. Pero primero he tenido que trabajar sobre mí. Trabajar conscientemente desde dentro afuera. Y entonces, fijaros que se dice la ley de correspondencia, la ley universal de correspondencia, como es dentro hacia afuera, como es arriba hacia abajo. Entonces, ¿qué tengo yo? Entonces, ¿qué tengo que hacer? Cada vez ser más ser, cada vez ser más ser. Luis Costa decía, esto primero hay que ser, hacer y después tener. Y esto es lo que hacemos. Que hablaba de proactividad. Entonces, ya sabemos, tener
es que si yo tuviera, ¿vale? Es que me estoy enfocando en el ciclo de preocupación y no puedo cambiar nada porque no tengo ningún control. En cambio, el ser está en el círculo de influencia, me enfoco en mí, en cambiar por dentro yo, soy distinto, mejoro cada día y lo que hago es provocar el cambio positivo fuera de mí sin pretenderlo y sin querer. Pero por ley de correspondencia se mejora todo lo que hay fuera. Entonces, fijaros qué poder tenemos. Y por último, comprometerse y mantener los compromisos. Esto es otra cosa importante. El poder de comprometernos con nosotros mismos y con los demás y la integridad con la que los mantenemos son la esencia de nuestra proactividad y del desarrollo de hábitos básicos de efectividad. Entonces, ¿qué vamos desarrollando conforme vamos siendo cada vez más proactivos? Desarrollamos el poder de comprometernos primero con nosotros mismos y después con los demás. Y después desarrollamos la integridad de mantener esos compromisos tanto conmigo como con los demás. Tengo que desarrollar la integridad de mantener los compromisos conmigo y con los demás. Son la esencia, esta integridad y este compromiso son la esencia de nuestra proactividad y del desarrollo de los hábitos básicos de la efectividad. Entonces, si queremos ser efectivos, tenemos que cumplir nuestra promesa con nosotros y con los demás y tener integridad para mantenerlo, esos compromisos que hacemos con nosotros. Y a veces a nosotros mismos somos los que más rápidamente defraudamos, tiramos, olvidamos y no nos respetamos. Entonces es importante que empecemos a hacerlo. Primero he dicho voy a hacer esto, lo hago. ¿Con quién? Conmigo solo. Y si lo hago con otros, también. Pero lo primero, me respeto a mí mismo, ¿vale? Entonces, y lo último, somos responsables de nuestra propia efectividad. Fijaros, soy más efectivo, no soy efectivo, soy responsable. Soy responsable de nuestra propia efectividad, de nuestra felicidad y, en última instancia, de la mayor parte de nuestras circunstancias. En última instancia, la mayor parte de nuestras circunstancias, yo soy responsable de ellas. ¿Por qué? Porque yo la he ido generando con mis decisiones. Decisiones y compromisos que no lo he cumplido, he tomado malas decisiones y después me quejo de que las circunstancias no me son favorables. No son favorables porque yo la he provocado, yo soy responsable de ellas. Entonces, lo vuelvo a leer y con esto acabamos. Somos responsables de nuestra propia efectividad, de nuestra felicidad y en última instancia de la mayor parte de nuestras circunstancias. Entonces, y con esto acabamos, ya hemos entendido perfectamente lo que es ser proactivo y lo que es ser reactivo. Y en dónde tengo yo que poner mi enfoque, en mi círculo de influencia o en mi círculo de preocupación. ¿Dónde estoy concentrado? ¿En uno o en otro? ¿Dónde pongo mi energía y mi tiempo? Yo tengo que mirar en dónde lo pongo. Casi siempre lo ponemos en donde no hay control, en donde no podemos hacer nada y queremos que cambie lo demás. Y lamentablemente, pues no puede cambiar nuestra vida porque estamos fuera de control. Y yo creo que este es un primer hábito muy, muy importante porque depende de nosotros, no depende de nadie. No depende de nadie. Y sobre todo darnos cuenta que mi círculo de influencia cada vez lo puedo ir expandiendo, cada vez ser más grande, cada vez tengo más capacidad. Y entonces, ¿qué pasa?
que empieza la vida a decir, aquí tienes lo que has trabajado, ya te corresponde lo que querías, aquí lo tienes. ¿Por qué? Porque he hecho que mi trabajo interior y mi influencia se vaya expandiendo. Entonces vienen los resultados. Mientras uno no haga eso, no pueden venir los resultados que quiero, vienen otros resultados. Porque cada vez esto es como un palo. Si yo cojo un palo por un extremo, tenemos que darnos cuenta que no solamente muevo ese extremo, muevo el palo entero. Cuando yo tomo un palo por un extremo, si muevo el palo, estoy moviendo ese punto y el extremo también del palo, con lo cual soy responsable de la acción que tomo y de las consecuencias que tiene, porque el palo es por aquí tiene acción y en el otro extremo están las consecuencias de la acción. Entonces, ¿qué significa? ¿Qué significa? Que tengo que ser responsable de cuando hago una acción, qué resultado tengo de las consecuencias. Y esas consecuencias no puedo decir, Dios mío, ¿por qué me han venido a mí esto? ¿Y por qué me has dado esto? No, porque son las consecuencias de acciones que hemos hecho antes. Entonces, cuando uno empieza con esa conciencia a trabajar, a comprometerse, a ser proactivo, a mirarse que estamos trabajar dentro de mi círculo de influencia, los resultados vienen. Las consecuencias son positivas y no hace un milagro del cielo, no. La hemos trabajado y como correspondencia nos llega. Así que a mí me parece un hábito de los más importantes para arrancar a ser efectivo, para arrancar. Me lo estoy aplicando, tanto José Luis como yo nos lo estamos aplicando conscientemente y está empezando a tener resultados. Así que para mí ha sido un placer, pues es como siempre, yo digo, pues una especie de traductor de todos estos libros a lo que me da la conciencia a mí y mi entendimiento, para que os facilite el entendimiento de todas las leyes y de estos hábitos y de estos libros que cuando uno los mira desde ese lugar, los ve muy fáciles de aprender, muy fáciles de aplicar y realmente empieza a tener efecto positivo en nuestra vida. Así que Flora Cerván, un gusto, siempre a vuestro servicio, os espero la semana que viene.